¿Se escucha bien? Sí. Continuamos con la sesión en una mesa que le hemos puesto de nombre Inversiones para el crecimiento y el empleo. Una mesa de lujo con tres economistas muy importantes que yo creo que les conocéis muy bien a todos. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, José Luis Feito, muchas cosas. Ahora presidente del Instituto de Estudios Económicos. ¿Ah, ya no? No, hace ya un par de años. Ah, nada. pues entonces pero eres José Luis Feito, Si técnico comercial del Estado, embajador de España ante la OCDE, está. Y muchas cosas más. Te creo. Y Lorenzo Bernaldo de Quirós, Free Market, muchísimas colaboraciones, muy conocido nuestro, que la verdad es que todos, cuando se os pide que estéis aquí con nosotros, hablar de esta cuestión que está tan de actualidad y que yo creo que es tan importante en este momento para España, pues gracias por estar aquí. Yo he preparado la mesa pensando qué preguntas un poco provocativas me gustaría que contestarais, pero luego podéis hablar de las cuestiones que estiméis oportunas. Ante la fortísima caída del PIB en la Unión Europea, el 6,8% en el Eurogrupo, Europa decide lanzar un potente programa de impulso fiscal. Veis que yo soy ortodoxa y voy a hablar de eso. 750.000 millones de euros financiados con emisión de eurobonos. Hace año y medio. ¿Me quito la mascarilla? Pero no me voy a cargar. Vale. Yo estoy vacunado, ¿eh? Sí. No está claro y si... yo he pasado el bicho, claro pero si financiados con eurobonos, hace año y medio no nos lo habríamos creído, para neutralizar lo antes posible esa caída. Como decía, es el mecanismo de recuperación y resiliencia, y España va a recibir 150.000 millones de euros. En la mesa anterior se ha hablado de algunas reformas, se podría haber hablado de algunas más, que deberían de resolver los problemas que nos separan en Europa. España le ha caído su PIB el 11%, cuando, como decía, la media del Eurogrupo ha sido el 6,8%. Tenemos el desempleo en el 16,2%, cuando la media del desempleo en el Eurogrupo es del 8,3% y formamos parte de la media nosotros. Antes teníamos una matemática que hablaba de las medias. Nosotros las medias las empleamos, las estropeamos un poquito. Y tenemos un déficit público del 11%, el más alto de Europa, con la media europea es el 7,2%. En esta mesa, como decía, vamos a hablar del uso de los 150.000 millones del plan. Del cómo, del qué y del para qué. Del cómo, porque es muy importante cómo se elijan los proyectos y las inversiones para conseguir el para qué. Y como decía antes Mario, en la introducción, la gobernanza, el procedimiento marcado y seguido por el gobierno plantea muchos riesgos. Concentración de decisiones con poca transparencia y sin debate, y con, ¿cómo lo diría yo?, con un olvido absoluto de lo que es nuestro país. Y eso que Europa en el reglamento lo avisó. Se ha omitido el diálogo y la colaboración, la colaboración no, es que no quiero usar cogobernanza tampoco, con nuestras administraciones territoriales, y teniendo en cuenta que esto es un proyecto a medio y largo plazo con el principal partido de la oposición, que somos nosotros. ¿El en qué? Porque hay muchas opciones posibles, aunque Europa impone restricciones. 37% verde, 20% digital, cohesión social y territorial, innovación y formación. ¿Pero qué tenemos aquí? Otra vez, como en el 29, el dilema Schumpeter-Keynes, innovación y cambio frente a impacto a corto plazo. Corremos el riesgo de embarcarnos en un nuevo plan E, o hay que elegir esas inversiones que tengan, como hablamos antes, ese impacto a medio y largo plazo.
y nuevamente hay que pensar en el para qué, ¿no? El para qué. Obviamente, si no es para incrementar el potencial de crecimiento de España y de Europa y generar empleo sostenible, esta operación no tendría sentido, porque si no, se va a conseguir un rebote y después un estancamiento y no iríamos a ninguna parte. No hay que olvidar que se va a financiar con deuda mancomunada a devolver con cargo al presupuesto de la Unión Europea, una deuda a largo plazo. Luego, el efecto de generación de crecimiento para poder devolverla tiene que ser también a largo plazo, con la mirada hacia adelante, como decía María antes. En fin, yo le pido a los participantes en esta mesa que nos den su opinión, que contesten a estas 3 preguntas, o como decía antes, a lo que quiera, en relación con las inversiones que se van a derivar de ese plan en España que estimen oportunas. Plan que parece, aunque con poca información, por lo menos para el común de los mortales, se debería de aprobar por el Consejo de Ministros mañana. Ángel, empezamos así por orden. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo voy a empezar un poco más atrás de las preguntas. O sea, me saldré un poco por la tangente, aunque volveré después por aquí ya a las inversiones, ¿no? Y aprovechar para contaros algo que el año pasado estuvimos trabajando muchos meses con un grupo muy grande de gente, que eran académicos, pero también gente de empresas y el sector privado y gente que haya pasado por el sector público, un grupo de más de 130 personas, pensando un poco en qué hay que hacer, ¿no? Cómo abordar la crisis. Y sacamos el informe en septiembre, pero yo creo que sigue siendo de actualidad y voy a empezar por ahí, ¿no? La conclusión a la que llegábamos es que estamos en una situación, conclusión obvia por otra parte, una situación muy, muy complicada desde el punto de vista del conjunto del país. Estamos en la peor recesión desde que tenemos cifras. Tenemos problemas serios y aunque ahora con las vacunas empezamos a ver el final del túnel, pues todavía falta tiempo y hay heridas y problemas serios que hay que abordar y que no será fácil ni rápido, ¿no? Y que en esta situación era necesario un pacto lo más amplio posible, ¿no? Para intentar llegar a un acuerdo sobre los grandes ingredientes de una estrategia de salida de la crisis. Y pedíamos a los partidos políticos y a los agentes sociales que se pusieran a ello, ¿no? Con claridad, vamos, claramente no nos ha hecho caso nadie. Y desde fuera tengo que decir que no parece que, o sea, ni el gobierno ni la oposición se hayan tomado muy en serio lo de la disposición a pactar. Me vais a decir que no es así, yo digo cómo se ve desde fuera, no estaba en las reuniones, ¿no? O sea, que la percepción que tenemos muchos españoles no metidos en política es que la clase política está tirándose los trastos a la cabeza y son incapaces de llegar a un acuerdo sobre una cuestión de país importante, ¿no? Luego proponíamos, pensando en que habría que negociarlas, pero bueno, una serie de propuestas sobre esta estrategia que necesita 3 patas, ¿no? En primer lugar, a corto plazo. Se han tomado muchas medidas protectivas, básicamente defensivas, para intentar minimizar los daños. Pensamos que es momento, ya era momento entonces, y ahora más, de ir reorientando esas medidas para que sean no solamente protectivas, sino también más proactivas y que faciliten la necesaria reasignación de recursos. O sea, no es solamente parar el golpe, hay que pensar también en cómo permitimos que la economía se adapte y vaya pasando recursos hacia las actividades que tienen mejores perspectivas y más futuro. Y esto es algo que no hemos sabido hacer. O sea, la parte defensiva sí, pero después otra no. Por ejemplo, todas las restricciones al despido que se han impuesto pues no facilitan ni mucho menos la reasignación de recursos. Segunda pata de la estrategia es una pata de largo plazo que tiene que centrarse en la promoción de un crecimiento sostenible, inclusivo, pero crecimiento al fin y al cabo, ¿no? O sea, mejorar la competitividad y la productividad de la economía española. Y para esto tenemos 2 herramientas fundamentales. Una es una política de inversiones entendida en sentido amplio, en la que hay que dar más énfasis de lo que en España hemos hecho tradicionalmente a la inversión en intangibles, sobre todo al capital humano y tecnológico,
y también repensar la inversión en tangibles, y la otra son las grandes reformas estructurales, pensiones, mercado de trabajo, fiscalidad, etcétera, ¿no? Y esto es el ámbito en el que el plan este o la estrategia europea aplica, y luego volveré sobre las dos cosas. Y luego hay un tercer ingrediente, un poco intermedio, pero imprescindible, que es un programa digamos, de consolidación fiscal. O sea, tenemos ahora mismo unos niveles de deuda y de déficit muy altos, y tenemos que empezar a pensar en cómo los reducimos, los llevamos a niveles más sostenibles, y esto pues va a exigir que miremos con cuidado tanto la parte del ingreso como del gasto, con un compromiso muy claro de ir reduciendo el déficit estructural a un ritmo, no sé, medio punto al año, por lo menos en los próximos años, y por esto habrá que mirar las dos partes de la ecuación. Y probablemente necesitaremos una subida transitoria de impuestos, una tasa COVID o algo por el estilo para ayudar a pagar los costes de la crisis, ¿no? O sea, que estos son los tres ingredientes que pensamos son necesarios, centrándonos en el de largo plazo, que es el que tiene que ver más con la estrategia europea. Creo que tan importantes como las inversiones son las reformas, o quizá todavía más, ¿no? Pero bueno, las inversiones también lo son. Entonces, en este ámbito también sería muy importante una mayor comunicación, una mayor participación de más sectores en el diseño del plan. O sea, yo creo que esto es algo que no se puede hacer solo desde los ministerios, sin hablar con las empresas y con los agentes sociales. Y da la impresión de que se está yendo por ahí, aunque habrá que ver, no sé, también dicen que están haciendo muchas reuniones, yo no sé si las veo, pero es importante que haya input privado. Es muy importante hacer números y que haya unos mecanismos de diseño, de selección y de evaluación de los proyectos, sobre todo ex ante, para ver si realmente lo que se está cociendo pues tiene o no sentido, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, uno de los programas de gasto más grandes que se quieren poner en marcha es un programa de rehabilitación de viviendas para mejorar la eficiencia energética. A mí me gustaría ver los números. Yo no sé si esto es rentable o no, no sé si alguien nos está haciendo o no, pero seguramente en países más del norte pues a lo mejor tiene un rendimiento más alto. En España, en muchas partes de España, quizás no tanto. Y hay algún estudio con datos americanos que lleva mucho tiempo con programas de este tipo que sugieren que estos programas tienen una rentabilidad muy limitada, o sea que por lo menos miremos a ver si los números salen o no. O sea que debería haber reforzarse el aparato de diseño, el aparato pensante en algún sentido, ¿no? De evaluación y de pensar en qué tipo de proyectos. Y luego pensando en las prioridades que tenemos que abordar, la primera yo creo que sería reforzar la inversión intangible, todo el aparato educativo y investigador, pero no basta con echar dinero así a paladas, ¿no? Sino que hay que pensar bien qué es lo que se quiere hacer, y en la parte educativa, por ejemplo, hay muchos estudios que sugieren que gastar más, tener clases más pequeñas y demás no necesariamente aumenta mucho la calidad de la educación. A lo mejor tenemos que pensar en revisar los currículums y en fomentar más el esfuerzo y en buscar la excelencia en los profesores, formarlos mejor, que sepan más cosas para poder enseñarlas. O sea que no es solamente meter más dinero. Hay que repensar también cómo hacíamos la política de inversión en este país, ¿no? No hay en España un aparato de planificación y seguimiento de las inversiones. Había tradicionalmente una serie de direcciones generales del Ministerio, cada una iba a su aire y no había nadie pensando en el conjunto, ¿no? Pues necesitamos eso, tener una mejor estructura para planificar la inversión pública, y luego a la hora de gastar los fondos europeos, pues quizás tener en cuenta que hay muchas cosas
que son inversiones que el sector privado puede hacer directamente, pues son proyectos rentables, ahí lo que se necesita no es subvenciones, sino pues que se aclare la regulación y que haya una estabilidad legal y que la regulación funcione y bueno, que no nos den sustos. Y sin embargo hay otras inversiones que tienen un componente más de bien público, de externalidades en las que sí puede ser importante el apoyo de estos fondos vía subvenciones y quizá aquí una de las líneas que yo creo que tendría que tener bastante más peso el que tiene es todo lo que tiene que ver con la política hidráulica, con las infraestructuras hidráulicas, tanto rurales en regadíos como urbanas de ciclo del agua y tenemos estructuras que en muchos sitios están muy viejas y están ya con muchos agujeros y perdiendo mucho y el agua va a ser uno de los grandes problemas con los que se va a enfrentar España, ¿no? En materia de transición climática. O sea, vamos a ir a peor y menos precipitaciones y más concentradas en sitios y momentos determinados, con lo cual habrá más problemas de inundaciones, etcétera. O sea que toda esa red de obras de control hidráulico, pues seguramente sería un elemento crítico a tener en cuenta y sin embargo tiene mucha menos atención que esa rehabilitación de vivienda que no sabemos muy bien si sirve o no, eso por poner algún ejemplo concreto. Luego las reformas son quizá, como decía antes, quizá más importantes que las inversiones y quería hablar muy brevemente de cuatro, ¿no? La primera es la reforma fiscal o tributaria, ¿no? Aquí hay un poco la tentación de subir impuestos porque sí, ¿no? O sea, queremos recaudar 7 puntos más, 8 puntos más, lo mismo, subir la presión fiscal para ser iguales que Europa. Yo creo que esto no es el punto lógico de partida de una reforma fiscal, ¿no? Lo que tenemos que pensar es qué servicios públicos queremos y cuál es la mejor forma de pagarlos. Y si además somos capaces de hacerlo más barato que otros, pues tanto mejor. Y esa reforma tiene que pensar también en la eficiencia y por lo tanto pues a lo mejor tenemos que centrarnos. Está la tentación de subir tipos, porque sí, bueno, los tipos españoles ya son en general bastante altos y muy progresivos, o sea que el problema no está ahí, el problema, la razón por la que el sistema no redistribuye mucho y no recauda tanto como quisiéramos, tiene mucho más que ver con los agujeros en las bases fiscales que con la estructura de tipos, o sea que tendríamos que hacer un esfuerzo por ampliar esas bases y esto pasa pues por reducir mucho por ejemplo, los bienes y servicios que tienen un IVA bajo o súper reducido, tenemos muchos más que la mayor parte de los países, y pasa también por la eliminación de regímenes especiales como los módulos o el sistema simplificado del IVA, ¿no? O sea que busquemos la eficiencia y busquemos, bueno, pues a lo mejor necesitamos subir los impuestos, seguramente sí, por problemas crecientes de necesidades de gasto, de envejecimiento, pero bueno, pensemos qué es lo que queremos comprar con ese dinero y si hay formas más eficientes de hacerlo que no empezar la casa por el tejado a subir tipos sin ton ni son. Mercado laboral, hay el peligro de una vuelta atrás tras la reforma anterior que ha funcionado bastante bien y ahora queremos volver a la rigidez anterior o se propone volver a la rigidez anterior que desde luego no ha funcionado nada bien, ¿no? España ha tenido un sistema, una normativa laboral muy rígida y eso pues ha contribuido mucho a que tuviéramos unas tasas de desempleo muy superiores a las de la mayor parte de nuestros países. Las pensiones, ya hablo Inmaculada, no parece que vayamos encaminados hacia una mejora de la sostenibilidad, al revés, la mayor parte de las medidas que se están proponiendo ya se están apuntando en los presupuestos, pues van en la dirección de un aumento del gasto y de camuflar, cambiar de sitio el déficit, o sea, sacarlo de la seguridad social y llevárselo al Estado, pues esto no soluciona nada. Y luego una cuarta cosa, que es los programas de ayuda a los colectivos más vulnerables, especialmente el ingreso mínimo vital, que está bien, yo creo que es un programa que hacía falta, pero quizás ahora que ya lo tenemos, pues habría que hacer dos cosas. Uno es
agrupar los distintos programas de ayuda. O sea, si hay un problema de pobreza, es un problema general, ¿no? Un problema de pobreza energética, hay un problema de pobreza habitacional y luego de no sé qué. O sea, eliminar esas o concentrar los recursos en el programa de apoyo a las rentas en vez de subvenciones condicionadas específicas que no tienen demasiado sentido si hay un apoyo general a las rentas. En segundo lugar, es muy importante evitar que esto se convierta en un callejón sin salida. O sea, tenemos que dar incentivos para que la gente que está percibiendo el ingreso mínimo vital tengan incentivos a trabajar. Ahora mismo no los tienen porque el tipo marginal efectivo es el 100%, todo lo que ganes de más te lo quita. Y por otro lado, pues es imprescindible coordinar esto bien con los programas de empleo y de formación. O sea, que esta gente pueda ir saliendo y volviendo al mercado de trabajo, y para esto es imprescindible que esté bien coordinado con las comunidades autónomas, que son las que tienen los servicios de empleo y los servicios sociales. O sea que tenemos muchos deberes por delante y vuelvo al principio. Sería muy, muy importante que esto se abordara de una forma lo más pactada, lo más consensuada posible para que vayamos todos en la misma dirección. Gracias. No, gracias a ti, Ángel. Solo dos cuestiones. Por lo que empezaste y has concluido, ya sé que desde fuera se tiene una versión diferente que desde dentro, pero yo creo que lo que ha pasado con este plan, no cumpliendo con lo que nos pedía Europa, ha sido una labor por parte del gobierno, exclusivamente del gobierno, en donde los partidos políticos, al menos nosotros, que somos la alternativa, conocimos el texto del Real Decreto Ley 36 de procedimiento cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado, y el plan, este plan que tienen por un tuit el martes de la semana pasada de la vicepresidenta económica, que lo colgó a las 8 de la noche, cuando el teórico debate empezaba a las 9 de la mañana. Es una pena, porque esto no es manera, pero ya si no defendemos el que somos alternativa en un programa a medio y largo plazo que debe ser pactado, absolutamente de acuerdo, que tiene que ser un pacto para que sea estable en el tiempo, el que no se trabaje con los otros gobiernos del signo que sean, como son las administraciones territoriales y las comunidades, dado que muchas de las actuaciones son en su campo de competencias, pues forma parte de esto que se ha hecho, que para mí, que tengo tanta experiencia en la administración, es incomprensible. Y solo una pequeña cuestión, porque has hablado de todo, en relación con las estructuras hidráulicas. A las estructuras hidráulicas en España les tienen el mismo problema en este momento del que habló antes Manuel Fernández, que es la lucha contra el cambio climático y la energía. Es una cuestión ideológica y a la vicepresidenta Rivera no le gusta hablar de agua, lo cual es absurdo en un país como este. Para mí es una cuestión también por mi experiencia querida. Y era una operación perfecta para hacer inversiones verdes, se gastaría mucha menos agua, digitalizarla para que sea mucho más eficaz y eficiente, para generar riqueza en el ámbito rural y, en fin, y tenemos los regadíos hechos un asco y deberíamos de aprovechar mucho mejor el agua de boca, el ciclo integral, pero vuelve a estar la ideología por medio, que es lo que lastra un plan que ha tenido poco debate, poco diálogo y poco pacto. Pero ¿qué le vamos a hacer, José Luis? ¿Se me oye bien? Sí. ¿Sí? Bueno, yo por lo menos, pero Me estoy ceñiré, cerca. con que me oigas tú, me ceñiré a tu propuesta de efectuar una serie de consideraciones sobre cómo utilizar óptimamente los fondos europeos. Mi objetivo es, más que hablar de inversiones específicas, de esta o de aquella, intentar proponer una serie de criterios generales que en mi opinión pues habría que respetar para optimizar la eficiencia de las inversiones. Haré también una serie de referencias al plan del gobierno. No sé si lo que yo estudié en la última versión, este plan, cuando yo empecé a verlo hace bastantes meses, pues creo que la idea original era denominarle, creo que ahora se llama España Puede, antes era denominarle Podemos o Juntos Podemos, no, tampoco sé si era con P o con J, no lo seguí mucho, pero en fin, yo creo que no habrá cambiado la versión actual de
de la que yo he leído. Bien, antes de nada corroboro lo que ha mencionado Ángel. Lo fundamental son las reformas. La eficacia de las inversiones, sean cuales sean, va a depender mucho de las reformas. Sin reformas adecuadas, potentes, rigurosas, en los tres ámbitos que ha mencionado Ángel, en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito fiscal y en el ámbito de las pensiones, y a todo lo demás no se le debería llamar reformas. Sin reformas profundas, adecuadas, en esos tres ámbitos, el multiplicador de crecimiento de las inversiones, por muy bien diseñadas que estén, por muy perfectas que sean según los criterios de los técnicos, se traducirá en mucho menor crecimiento del PIB y menor crecimiento del empleo. Y desgraciadamente, lo que está muy claro del análisis del plan del gobierno, de resiliencia y no sé cuántas cosas más, es que en esos tres ámbitos no va a haber reforma. Si no se ha modificado la redacción que yo he leído, en esos tres ámbitos se dice: la reforma del mercado de trabajo se acordará con los agentes sociales. Es imposible hacer una reforma del mercado de trabajo con el acuerdo de los agentes sociales, por definición. Por definición. Las pocas reformas que se han hecho en España en el mercado de trabajo han sido siempre, lógicamente, en contra de los agentes sociales y, sobre todo, de uno de los dos agentes sociales. En el ámbito de pensiones, la reforma se supedita al acuerdo del Pacto de Toledo. Como todos sabemos, se ha mencionado en la sesión anterior, la única contribución notoria del Pacto de Toledo a la reforma de pensiones ha sido volver a indiciarlas a la inflación y quitar el factor de sostenibilidad, cuando es imposible hacer una reforma de pensiones supeditándolo al acuerdo del Pacto de Toledo. Y en el ámbito de la fiscalidad, pues se dice que no hay reforma. Bueno, no se dice eso, se dice que se ha formado un comité de expertos para la reforma. Es lo mismo, con la diferencia de que, desgraciadamente, lo que se ha hecho antes de la reforma y lo que se apunta, tanto por la composición profesional de ese comité como por las directrices ideológicas del gobierno, es que se va a hacer lo contrario de lo que había que hacer. Bien, con estas consideraciones, pues desgraciadamente estamos condenados a que el impacto de las inversiones, como decía antes, por muy bien diseñadas que estén, pues va a ser menor de lo que podría ser, y quizá también habría menos fondos de los que podría haber. Esto es dudoso porque es posible que se puedan sortear las exigencias de Bruselas y presentar mini reformas blandas que quizá consigan el apoyo de los fondos. No lo sé, pero en cualquier caso hay un riesgo. Bien, otra cuestión que se ha mencionado también, lo decía Ángel, se comentó en la sesión anterior, es la gobernanza. Bien, yo ahí no me voy a extender. Quiero deciros, supongo que ya lo sabéis, que este fin de semana, después de negociaciones intensas, Bruselas ha aprobado el plan de Italia, 240.000 millones. Draghi lo presenta hoy al Parlamento italiano. Es verdad que los italianos se mueven por Bruselas como Mickey Mouse por Disneylandia. Se conocen todos los recovecos, todos los atajos. Pero no es menos cierto que Bruselas nunca había aprobado un plan a Italia de esta envergadura si no hubiera tenido una certeza de que se han conseguido avances considerables respecto a cualquier otra propuesta que ha ido llevando Italia a Bruselas. Draghi, la ventaja de Draghi para Bruselas no es que sea más o menos competente, no es su prestigio, no es su imagen. La ventaja de Draghi es que ha coordinado todo el arco parlamentario. Todo el arco parlamentario. Y Draghi se va a ir dentro de 2 años. Y una vez que se acuerde este programa, que ya está aprobado, pase lo que pase en los gobiernos italianos del futuro, esto se lo van a tener que tragar. Y lo van a tener que cumplir. Lo nuestro, pues, es una vergüenza, por no decir una infamia. Bueno, voy a dejar aquí lo de la gobernanza, luego quizá en el debate podemos volver. Como también decía Elvira al principio, entrando ya en las inversiones, no voy a entrar en las reformas y lo que habría que hacer porque nos vamos a deprimir todos mucho y vamos a intentar mantener un poquito de esperanza, ¿no? Entrando en las inversiones, como decía Elvira, hay una serie de limitaciones. Unas positivas, otras negativas. Para empezar, las inversiones se tienen que se tienen que aventurar en proyectos a lo largo de 6 ejes. Ya sabéis.
transición energética, digital, infancia, juventud, crecimiento sostenible, cohesión territorial, social. Claro, esto es malo porque ahí puede haber mucha morralla. Y de hecho, analizando el plan del gobierno, la hay. La hay. Es positivo en la medida en que sí, alguna vez en este país fuéramos capaces de llevar a cabo las reformas y las medidas verdaderamente necesarias, tendría efectos muy beneficiosos sobre cualquiera de estos 6 ejes. No hay nada más inclusivo, más sostenible que una reforma profunda del mercado de trabajo. No hay nada que dé más cohesión territorial a este país que una profunda reforma del sistema fiscal, etcétera, etcétera. Tenemos, por tanto, ese aspecto negativo, ese aspecto positivo. Hay un aspecto muy positivo, que es la condicionalidad. Hay una condicionalidad general que a la que está sometido absolutamente todos los fondos, tanto los que son a fondo perdido como los que son deuda, que es el seguimiento de las recomendaciones de la Unión Europea, o de la Comisión Europea. Y aquí, desgraciadamente o afortunadamente, quién sabe, esto puede tener un efecto positivo, el récord de España es muy malo y el de Italia muy bueno. Bueno, muy bueno recientemente. En la última revisión del semestre europeo, España no ha avanzado, incluso ha retrocedido en 1/4 de las recomendaciones de la Unión Europea. Mientras que Italia y la mayoría de países había avanzado, aunque sea homeopáticamente, en muchas de esas recomendaciones. Bien, vamos a los criterios que yo creo que hay que tener en cuenta, o si queréis los filtros por los que yo haría pasar los distintos proyectos de inversión que van a venir, o desde arriba o desde abajo. Me da lo mismo que estemos hablando de proyectos, pues como todos esos grupos de expertos que se han formado en torno a FEDEA. La Universidad Complutense acaba de ofrecer también un gran paquete. A mí me preocupa de casi todas estas propuestas que vienen de comités científicos preparados por un universitario, lo primero que pone es la educación y la ciencia. Y, en fin, ¿qué coño? Ponerlo al final por lo menos, Ángel, que es que se ve mucho que, no sé, parece que, bueno, seguro que está bien, ¿eh? Yo lo pondría al final, un poco por decoro, ¿no? Bien, primero, hay que distinguir, y esto es vital, entre inversiones y gasto, como sabéis, sobre todo los no economistas e incluso algunos economistas, cualquier gasto en estas circunstancias evidentemente va a incrementar el PIB en una situación de depresión, pero las inversiones, además de un impacto multiplicador, tienen un impacto acelerador porque incrementan la capacidad productiva. Esa es la diferencia. Entonces, con los fondos europeos deberíamos financiar esencialmente inversiones y no gastos. Muchas de las propuestas que hay en el informe del gobierno son gastos. Se disfrazan de inversiones, pero son gastos corrientes, que no aumentan la capacidad productiva. Es inevitable, para aumentar la eficacia de las inversiones, que hay que aumentar gastos. Llamémosle así, pero ese aumento de gastos que hay que llevar a cabo, hay que distinguir si son gastos transitorios o permanentes. Si son gastos transitorios, se podrían financiar sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de consideración por las dádivas, la parte de los fondos europeos que no son retornables. Tenemos unos fondos de una vez por todas, podemos hacer gasto una vez por todas. La parte del gasto que sea permanente, ahí hay que tener cuidado, porque esa parte del gasto que sea permanente nos va a aumentar el gasto público permanente, el déficit estructural permanente, y antes o después nos obligarán a aumentar los impuestos y, por tanto, eso antes o después cercenaría el crecimiento potencial, por mucho que ahora le puedan dar un empujón. Bueno, pues, creo que está claro. Inversiones versus gasto. Dentro de gasto temporal versus gasto permanente. Ojo con el gasto permanente. Porque si lo financiamos con esto y cuando esto se nos va, lo tenemos que financiar con impuestos. En cuanto a la prioridad de las inversiones, bueno, esto de medio ambiente, las inversiones que se deben priorizar son las que maximizan el crecimiento del PIB potencial. Esas son las primeras, las que más crecimiento generen. Esas son las primeras, porque son las que más crecimiento del empleo, dentro de los límites que imponga
la ausencia de reformas en el ámbito del mercado de trabajo van a producir, la más cohesión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a la hora de discutir si ya que tengo inversiones, las inversiones están bien orientadas, ¿cuál hago primero? Las que tengan mayor potencial sobre el crecimiento tendencial de la economía. Y luego, y por último, el documento del Gobierno, desgraciadamente en todos los que se han puesto sobre la mesa, también de grupos privados, si os dais cuenta, se crea una miriada de burocracias. Hay un nuevo directorio, hay un nuevo ente público, uno semipúblico, uno parapúblico. Es increíble, ¿no? Lo ideal, en un mundo ideal, es que se hubiera creado una agencia, solamente una agencia, dependiente, autónoma, con presencia de todos los grupos políticos, etcétera, que desde ahí se hubiera hecho todo. Pues no. Se crea una infinidad de entes públicos, semipúblicos, parapúblicos, además de nuevas direcciones, subdirecciones, gabinetes en la estructura pública que ya tenemos. Ojo con eso, porque pues se nos come una buena parte del crecimiento adicional que podamos conseguir con estos fondos, porque evidentemente eso es gasto permanente y eso antes o después lleva impuestos. En resumen, y concluyo, sin los fondos europeos y sin reformas estructurales en las áreas que he citado, España, más allá de un repunte de actividad que sin duda tendremos con la desaparición de la pandemia, estaría abocada a una profunda crisis como no hemos visto nunca. Con fondos europeos, pero sin reformas, España será muy verde, será muy digital, pero está abocada a una crisis muy profunda, como no hemos visto nunca, si bien, eso sí, un poco más tarde. Nada más. Gracias. Gracias. Gracias, José Luis, por tu intervención y bueno, pues Europa en principio toma esta decisión e intenta hacer un proyecto cerrado y habla de reformas y habla de inversiones. ¿Por qué? Porque piensa que los países tienen que mejorar, de ahí el nombre de la primera mesa, las reformas para una España mejor, que solamente poniendo los números que he puesto yo encima de la mesa, pero que son muchos más, demuestran que algo nos pasa, que no les pasa a los que tenemos a nuestro lado y que es lo primero que tenemos que corregir. Hay algo importante en lo que has dicho, y es que en ese plan que nos han enseñado y que tiene poco detalle, hay algunas líneas que plantean preocupación, y eso el Reglamento Europeo de los Fondos lo tenía terminantemente prohibido. El reglamento tenía dos limitaciones a las inversiones de los países. Uno, que con los fondos no se podían integrar en los presupuestos ordinarios, es decir, no podían financiar gastos ordinarios que tuvieran las administraciones, porque con eso no ibas a ninguna parte, tenía que ser algo nuevo y especial. Y la segunda cuestión, que no generaran gastos estructurales, porque hay algunas líneas que todavía no entiendo, ni siquiera sé cómo Europa las puede permitir, pero no creo que los fondos se puedan aplicar en duplicar el número de guarderías de 0 a 3 años, o en el número de los centros asistenciales o de los cuidados, como dicen ahora, domiciliarios, porque una vez que se retire el fondo, generan un gasto, no lo vas a retirar si hace falta, es un gasto estructural que nos lastrará. Pero indudablemente si no hay reformas, esas reformas que necesitamos, España no cambiará, y si no cambia, no será, en fin, prefiero no deprimirme, como decías tú. La ruta italiana. Sí, no, si se hay que ver. Lo que os he dicho sería una vergüenza. Hay esos 140.000 millones. No, es que es mucho dinero. Y se ha aprobado este fin de semana, negociando contra reloj, y Prodi lo lleva esta mañana, Draghi lo lleva esta mañana al Parlamento. Aseguraos estas cosas, porque yo es que con la mascarilla no leo, entonces no sé si habré leído bien, pero seguro que sí, seguro que sí. Lorenzo. No me voy a quitar la mascarilla porque estoy vacunado, que nadie se preocupe, que no soy un agente tóxico. O sea, estamos discutiendo, en efecto, sobre lo que habría que hacer, el uso que convendría dar a las inversiones, el problema de las reformas estructurales y todas las cuestiones que rodean al proyecto gubernamental. Es una discusión inútil porque no tenemos ninguna capacidad, desgraciadamente, de influir en el uso que se den a las inversiones, en las reformas estructurales que haya que hacer y en el futuro de la dirección de la política económica en el corto plazo.
De entrada, yo quiero decir que este ni es un plan de recuperación, ni es un plan de modernización, ni es un plan de transformación, ni es un plan de resiliencia, si entendemos por eso la capacidad de adaptación de la economía española al entorno en el que nos encontramos. Estamos en un conjunto de medidas de paquete difuso en el que lo que se hace es profundizar en el modelo de política económica y en el modelo de sociedad que plasmaron Izquierda Unida y el Partido Socialista en su programa para formar gobierno. Este plan se traduce en más gasto público, la diferencia es que el gasto lo utilizamos obviamente de la Unión Europea, más impuestos, que es de lo que se trata obviamente el acercamiento ese mítico y legendario de la presión fiscal española a la media europea, y más regulaciones, como pasaré a detallar a continuación. Las diversas partidas de gasto que se incluyen, esos los 68.000 y pico millones, es, si se permite el casticismo, es un canto a Cartagena. Mañana José Luis, Ángel, Elvira, yo, cualquiera de los que estamos aquí, nos ponemos, hacemos un catálogo y le asignamos números. No hay detrás absolutamente ningún elemento, ni ningún soporte de análisis ni trabajo que permita cuantificar los impactos que asignan a los presupuestos y en qué se van a utilizar. Con lo cual, la hipótesis central, si se reciben los recursos en el tiempo adecuado y tal, van a ir indiscutiblemente, en mi opinión, a un aumento del gasto público. Y un aumento de gasto público, como habéis señalado con muchísima precisión, y estoy completamente de acuerdo, no acompañado de reformas estructurales que permitan incorporar esa situación, trasladarla al crecimiento potencial de la economía, no sirve absolutamente para nada. En segundo lugar, incumple las recomendaciones de la Unión Europea. Las recomendaciones de la Unión Europea decían claramente 4 puntos. Reforma del mercado de trabajo, no una contrarreforma que va absolutamente en la dirección contraria a la propuesta por el gabinete. Medidas que garantizasen la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo. Las medidas que se han introducido contribuyen a agravar la insostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo. Medidas que garantizasen y hiciesen efectiva la aplicación de la Ley de Unidad de Mercado, de lo que no hay absolutamente nada en este documento. Y en tercer lugar, también en cuarto lugar, creo recordar, ¿cuál era la cuarta? Eran movilidad, unidad de mercado, pensiones, sí, y la liberalización, introducir medidas de liberalización y reformas y competencia en los mercados, en el sector servicios, cosa que también se ha eludido en este programa. Desde el punto de vista metodológico, es verdad que esto tiene que pasar unos filtros, como había apuntado José Luis. Es decir, la Comisión obviamente tiene que respaldar el plan que presente el Gobierno, y no solo eso, basta que un miembro del Consejo Europeo, un país miembro del Consejo Europeo, levante el dedo y diga si los planes se ajustan al marco de recomendaciones que se han establecido o no. Con lo cual, si en efecto las cautelas que se han introducido en los protocolos de la Unión y en el procedimiento para asignar, ejecutar los fondos se cumplen, este plan no debería en absoluto, tal como está diseñado, pasar ninguno de los registros que teóricamente debería cumplir. No cumple las recomendaciones, es difuso, es fundamentalmente un programa que cuando se concreta se traduce básicamente en aumento del gasto público y no de la inversión. Nos encontramos con elementos tan surrealistas como que dicen que van a crear 800.000 puestos de trabajo, a 1.000.000 de euros el puesto de trabajo, cada 12, es decir, cada puesto de trabajo nos va a costar 83.000 euros al año. Es todo un disparate. Asigna 6.000 millones, como comentaba Ángel anteriormente, a rehabilitación de edificios, mientras dedican 1.069 a mejorar y renovar el sistema sanitario. Asignan 3.400 millones a modernizar el turismo, con el peso que tiene el sector turístico en la economía española, cuando se asignan otra vez esos 6.000 millones a rehabilitar edificios que en este país encantador y con tan buen tiempo nunca ventanas pueden salir tan caras, ¿no? Es decir, no hay ninguna consistencia
ningún orden, ninguna prelación de necesidades en un plan que es un consumo de papel extraordinario. 217 folios de texto, 100 y pico de anexos, para no decir absolutamente nada. Y ya lo que es de broma, cerrando el círculo virtuoso, es las proyecciones macroeconómicas que hacen. No hay ningún modelo. Va esto con nuestro plan, va a crecer, vamos a situar la economía española en un crecimiento potencial por encima del 2%. ¿Cómo va a hacer usted eso? Es decir, es realmente sorprendente. Es una chapuza que da vergüenza ajena a cualquier economista profesional leer ese documento. Bien, solo 4 apuntes sobre las reformas. Reforma del mercado laboral. Ha llegado a los interlocutores sociales la propuesta de reforma del mercado laboral, que es primacía de los convenios de comunidades autónomas sobre el resto de los convenios. Segundo, los convenios de empresas solo pueden mejorar las condiciones laborales que establezcan los convenios de las comunidades autónomas. Esa es una de las medidas en las que consiste la modernización de la negociación colectiva, que es introducir una rigidez básica en la fijación de las condiciones laborales. Segundo elemento brillante y glorioso, que es, en efecto, los ERTE. Los ERTE han tenido una función eficaz en la primera fase de la pandemia, pero el Banco de España nos está diciendo en sus últimos informes de una manera muy detallada que a partir del tercer trimestre han perdido muchísima efectividad en reincorporar a sus beneficiarios al mercado laboral. Convertir los ERTES en una estructura permanente, costosísima, supone, primero, la eliminación de facto, que ya la han hecho, del despido objetivo, y, en segundo lugar, impedir que las compañías ajusten su fuerza laboral a los cambios a sus exigencias, a los cambios del entorno. Luego, es una rigidez estructural añadida en un mercado laboral ya demasiado rígido. Y luego ya lo que resulta de nota en el tema de los contratos laborales son los 3 contratos que van a hacer: temporales, para los que sean objeto de temporalidad; estables, para los que sean estables; y de inserción, para formar a los jóvenes. No tenemos ni idea en qué consisten esas figuras contractuales. Y eso se va a enviar teóricamente a Bruselas, me parece, hoy. Es decir, es una tomadura de pelo. Y en pensiones, en las que todos pensábamos que algún amigo de los que estamos aquí, riguroso y sólido en estas materias, iba a desplegar una tarea heroica para poner orden en el sistema de pensiones, nos encontramos en que es una chapuza contable. Quitamos 7.000 millones de euros de la Seguridad Social, pero los pasamos al presupuesto. Nos hemos cargado el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, con lo cual la carrera alcista del gasto público en pensiones se acelera y se va a acelerar de una manera extraordinaria. Vamos a destopar las cotizaciones máximas, lo que afecta al 10% de prácticamente los trabajadores solo y supone un incremento medio de su cotización del 30%, brillante medida para obtener ingresos y, por supuesto, para crear empleo. Y, por último, en un ya ejercicio absolutamente mágico y maravilloso, reforzamos el componente estructural del gasto público estructural en el sistema de seguridad social, dedicando 3.400 millones de euros a las políticas de dependencia, cuidados sociales y tal. Es decir, en un país que en una situación con un déficit estructural que estará este año 6-7%, en mi opinión, del PIB, más o menos, con una deuda como la que tenemos, recargar la estructura del gasto con nuevas políticas y programas del gasto estructural es un disparate. Y eso, obviamente, va a pasar una elevadísima factura. Y, por último, el capítulo de impuestos. Obviamente, no ajustas gasto, no haces reformas, no elevas el PIB potencial, luego es absolutamente inevitable recurrir a lo de siempre, a subir los impuestos para intentar cuadrar las cuentas públicas. En conclusión, este plan no es un plan de recuperación, no es un plan de transformación, no es un plan de resiliencia y no es un plan de modernización de la economía española. Es profundizar en el modelo
que está en el origen de los problemas que estamos teniendo en estos momentos y en la incapacidad completa de este modelo y esta política económica de sacarnos de la crisis y sentar las bases de un crecimiento estable, sostenido y generador de empleo en la economía española en el horizonte del medio plazo. Ya está. Claro, gracias, Lorenzo. Aunque cada uno tenéis vuestra personalidad, sí que hay un denominador común, que es lo que hemos oído a lo largo de las tres intervenciones, y es la preocupación porque los fondos que van a venir, que son unos fondos cuantiosos, se vayan a aplicar sin conseguir ese objetivo principal que deberían de tener, que es incrementar nuestro potencial de crecimiento y generar empleo sostenible. Esa es la incógnita, es la duda, que de alguna manera además se ve agravada porque todo el procedimiento está permeado de una absoluta falta de transparencia, nos faltan datos y de debate, de discusión y de profesionalidad. Esa gobernanza centrada en la presidencia del gobierno, en un medio, decían el otro día, pero la información estaba, que los grandes PERTEs, esos grandes, en su terminología, proyectos transformadores españoles, se están decidiendo en una mesa con 3 personas, de las cuales una de ellas es el presidente del gobierno y la otra Iván Redondo, la tercera no estoy muy segura de quién es, con lo cual pues no voy a decirlo, pues es lo mismo, porque te lleva a la conclusión de que así no se pueden tomar esas grandes decisiones que tanto le van a importar a España, y yo creo que esa es una duda de las que habéis planteado. Tú decías antes, Ángel, algo que es cierto. En un primer momento lo pidió Europa, lo pedisteis los analistas privados, lo pidió el gobernador del Banco de España. En la situación en la que estábamos, de la pandemia, de la falta de movilidad, había que tomar medidas inmediatas, potentes, para resolver el problema de rentas, el problema de liquidez de las empresas. Esos son los ERTEs a los que te referías tú, Lorenzo, y son los avales del ICO. Pero claro, esas eran medidas que tenían sentido para 4 meses, para 5 meses, para el levantamiento del estado de alarma de junio, pero es que después hemos vuelto y llevamos ya más de un año. Y necesitamos una transición entre que, si es posible, que no lo sé, se hagan las reformas, vamos a ser voluntaristas, que no lo sé, entre las inversiones y se apliquen bien, y las medidas que se están tomando. Y perdonadme que me salga, pero hemos tenido una, que es el Real Decreto Ley de ayudas directas a las empresas, al modo que han hecho otros países europeos, de una manera más sencilla y mucho más generosa. ¿Tú opinas que va a resolver ese último Real Decreto Ley, vosotros que analizáis todos el problema que tienen nuestras empresas, o que cuando se acabe el estado de alarma, además de los EREs grandes que estamos viendo y que están anunciándose en estos días, vamos a ver una destrucción muy importante de nuestro tejido productivo, que todavía hará más difícil lo que tengamos que hacer después? El proyecto de ayudas ayuda, o sea que ayuda a redistribuir los costes de una manera más justa, porque muchos de esos costes los están soportando ciertos sectores especialmente afectados por la actividad, y tiene sentido repartirlos entre todos, y ayudará a salvar algunas empresas viables. Por otro lado, también ese decreto es muy mejorable, o sea, traspasar la administración a las comunidades autónomas no me parece una buena idea en absoluto, ¿no? O sea, esto no veo qué ventaja comparativa tienen, al revés, esto seguramente lo hubiera hecho mucho mejor Hacienda que no las comunidades autónomas. No sé qué sentido tiene la distribución ex ante de las ayudas cuando ya hay unos criterios de lo que le toca a cada uno en función de lo que haya pasado con su facturación. Y bueno, tampoco los criterios de reparto y las exigencias, algunos tienen mucho sentido. O sea, al pedir
estamos hablando de ayudas a empresas con problemas de solvencia, pero les exigimos que estén al corriente de sus pagos a la Seguridad Social y Hacienda. Hombre, no sé, ¿no? O sea que, bueno, se le puede dar una vuelta, pero yo creo que hacían falta ayudas más directas y esto, pues, bienvenido sea, ¿no? Sin ser perfecto ni mucho menos. Gracias, Ángel. Es que encajaba bien con eso, que tendría que ser una transición si hiciéramos las reformas y si las pudiéramos hacer bien. El problema de las ayudas es que son muy bajas. En relación con cualquier otro país europeo, esa ha sido una de las grandes deficiencias de España, y son muy bajas en parte porque la crisis nos ha afectado más, en parte porque teníamos menor margen presupuestario que ellos, y en parte porque el poco margen que teníamos lo hemos dilapidado en aumentos de gasto completamente innecesarios, como la subida de sueldo de los funcionarios, la iniciación de las pensiones, etcétera. Eso era casi un 50% de este plan de ayudas. El problema del plan de ayudas es que es insuficiente, es ridículo. En Europa, en Alemania, en Francia, creo que era el 90% de los dueños de bares les han compensado, 90% de los dueños de bares por cada día de baja actividad. Es impresionante, ¿no? Y los hoteles, etcétera, etcétera. Bueno, aquí queda pendiente si todo eso no será recurrible judicialmente. Bueno, que recurrible lo es. Hay quien piensa que con grandes garantías de ganarlo. No lo hemos gastado en vino, no lo hemos gastado en vino. ¿Verdad? Sí, yo creo que en el tema de las ayudas solo dos observaciones. Uno, las ayudas había que haberlas instrumentado al principio. Es decir, cuando estalló la crisis, ha pasado 1 año y medio después y has ignorado lo que era un shock de oferta y su impacto demoledor sobre el tejido empresarial, concentrando los recursos en, entre comillas, gasto corriente. Estará muy contenta la gente porque la renta permanente le ha caído menos, pero indiscutiblemente las empresas que les pueden incorporar a trabajar han desaparecido o están en situaciones dramáticas. 1 año después, y además con unas ayudas insuficientes, discriminar en estas circunstancias entre qué empresa es solvente y cuál tiene problemas de liquidez es como jugar absolutamente a la lotería. Tiene unas dificultades extraordinarias y, por lo tanto, el único elemento en las ayudas que va a primar en ese escenario es la discrecionalidad, como lo hemos visto clarísimamente en algunas de las ayudas que se han asignado a algunas empresas específicas cuyo sentido estratégico, viabilidad, son absolutamente un sarcasmo. Todo se ha hecho mal, en mi opinión, y estamos pagando los resultados de una política absolutamente nefasta. Lo que pasa es que, como estamos en la crisis, hay que ser buenista y en este sentido pues hay que tener siempre un cierto sentido de una falsa moderación, pero esto es una gestión de política económica que se estudiará en las escuelas de negocios y en las facultades como un ejemplo de lo que hay que hacer para prolongar y profundizar en un escenario recesivo de una economía. Ángel, querías decir algo y luego abrimos a las preguntas. Sí, no, de los que estáis aquí. Si quiere decir algo, es verdad que los planes, o sea, el plan intenta fomentar la inversión y que tenemos que centrarnos en cosas de largo plazo, pero en el caso español yo no sé si una de las prioridades no tendría que ser el facilitar la supervivencia de las empresas y que ese dinero se pudiera usar también en ese sentido. O sea, un hotel español que va a estar 2 años cerrado hasta que vuelvan los turistas seguramente no necesita más placas solares ni ordenadores más rápidos. O sea, lo primero que tiene que hacer es sobrevivir. Con lo cual, en ese plan, en el momento en el que se negoció el diseño, pues a lo mejor hubiera tenido bastante sentido el apretar para incorporar una línea más que fuera precisamente esa, ¿no? De supervivencia de sectores que claramente ante un shock exógeno pues van a tener restricciones fuertes durante un periodo relativamente largo. Muy bien, gracias. ¿Y hay alguna pregunta en la sala? Ana. Coincido con el análisis que se ha hecho. Ha habido un momento en que has hablado de las reformas fiscales, que servicios, etcétera.
Ya se ha hablado de que se habla de pobreza por sectores, pobreza energética, pobreza y de un programa de apoyo a las rentas. Dado que no ha salido en el debate en el tema del ingreso mínimo vital, pues me gustaría que profundizarais tú que lo dijiste, aunque solo sea porque lo has dicho, ese programa de apoyo a las rentas, que está muy bien desde un punto de vista teórico, pero me gustaría que se profundizara. Y otro tema que se habla un poco, bueno, lo ha hablado Lorenzo, ha sacado el tema de cómo están distribuidos el documento que se ha mandado a Bruselas, que es para mí un auténtico disparate de ese reparto, 1.100 millones para el tema sanitario y 6.000 para eficiencia energética. Eso da para otro debate, que yo lo tuve cuando estaba en el Ministerio de Fomento, hasta qué punto, cómo se invierte y si eso tiene retorno, ¿no?, en eficiencia o no lo tiene, que me quedo con lo segundo. Bien. ¿Qué pensáis también del tema de dependencia? Sabéis que en Alemania desde hace muchos años hay un seguro de dependencia al que hay aportaciones públicas y privadas. Aquí se hizo un documento en el año 96, era entonces Elvira, directora general, y yo, su compañera, y tengo la impresión de que tenemos un tema que es un pozo sin fondo y habría que analizar este tema y su financiación. Su financiación vía impuestos, o un debate que no se ha vuelto a sacar es qué aportaciones se podrían hacer para un futuro. Esos dos temas me interesan mucho, pero sobre todo el primero, que se ha hablado, que desde el punto de vista teórico está fantástico, pero me gustaría que tocáramos un poco más en la realidad. Gracias. Ángel. Mínimo vital, ¿no? Si hay un problema de pobreza, hay un problema de renta baja. Entonces, si hay que aliviarlo, pues hay que aliviarlo mediante inyecciones de renta. El dar luego subvenciones específicas para la casa, para la calefacción y para no sé qué, pues seguramente no tiene mucho sentido. Entonces, juntar los recursos en ese único programa de apoyo a rentas. El ingreso mínimo vital yo creo que es necesario, se necesita una prestación de cierre, una red de seguridad que recoja a los que se caen del sistema de alguna forma. En el caso de la crisis, además, hubiera sido necesario hacerlo mucho más rápido. Se tardó mucho en implementarlo cuando había mucha gente en una situación muy complicada, que además no podían buscar trabajo, bueno, no podían salir de casa, o sea que tenía que haber hecho más rápido, pero ese ingreso mínimo vital tiene, yo creo que, dos problemas que hacen muy fácil que se convierta en un callejón sin salida, que son la falta de incentivos al trabajo, porque el diseño de la cuantía de la prestación te desincentiva completamente trabajar, porque todo lo que ganes de más te lo quitan de la prestación, o sea que esto no tiene mucho sentido. Y segundo, que a esa gente lo que hay que intentar hacer es ayudarlos a que vuelvan a trabajar. Entonces, para eso necesitamos que la prestación esté coordinada con los sistemas de formación y de activación que dependen de las comunidades autónomas. Y por lo tanto, es mala idea que sea el gobierno central, en vez de las comunidades autónomas, los que lleven esto, porque está separando herramientas que tendrían que ir juntas y no tienen incentivos. O sea, si cuando yo saco a alguien de la prestación se beneficia al gobierno central, pero el gasto en sacarlo lo tengo que hacer yo, pues yo soy una comunidad autónoma, digamos, pues no es la mejor forma de diseñarlo. O sea que el sistema habría que darle una vuelta en esos ámbitos. Para los que sean partidarios de este tipo de renta mínima garantizada, incluso desde su punto de vista hubiera sido mucho más eficaz instrumentarlo a través de las rentas de inserción de las comunidades autónomas, que hubiera sido mucho más eficaz, hubiera estado mucho más disponible, mucho más rápidamente. En mi opinión, el ingreso mínimo vital, tal y como está establecido, además, o para ilustrar lo que ha comentado Ángel, pues va a llevar un aumento de la economía sumergida y del paro. El PER, los famosos PER, según mis cálculos, ha aumentado el paro estructural en España 2 puntos. Un paro falso, pero 2 puntos. Si os cogéis las series del paro en Andalucía y en Extremadura, antes del PER y después del PER, es impresionante. Hay un corte tumba, 2 puntos. 2 puntos. 2 puntos.
no, 4 puntos, perdón, 4 puntos inmediatamente. Y ahí se han mantenido entre 4 y 5 puntos, mientras que antes era en torno a 2 puntos. Bueno, eso no es paro, todos lo sabemos. Y con el ingreso mínimo vital, desgraciadamente, porque los incentivos están mal diseñados y porque el país es como es, pues yo creo que va a ocurrir lo mismo. En este sentido, vamos a ver. Yo creo que existe un consenso en toda sociedad civilizada, normal y decente, en que obviamente, entre comillas, la pobreza debe ser combatida. El problema es un problema no de fines, sino de los medios que se emplean para conseguir ese objetivo. Entonces, cualquier sistema que se estructure, en mi opinión, de forma permanente, que no esté condicionado y que el conjunto de paquete de subvenciones se acerque lo suficientemente cerca a lo que es el salario medio que se cobraría en empleo, es un desastre que solo contribuye a crear un sistema de vida de los subsidios y a frenar la incorporación de la gente más desfavorecida a la economía productiva. Y un segundo punto, es verdad que siempre utilizamos el recurso que académicamente es muy correcto a las políticas activas de empleo para que la gente que recibe subvenciones se la forme y se incorpore con mayor facilidad al mercado de trabajo. Ahora bien, también tenemos muchos, digamos, estudios que cuestionan la efectividad de eso, al menos en volumen. Por ejemplo, uno bastante reciente sobre este tipo de políticas en la Unión Europea dice que las políticas activas de empleo ayudan a la gente que tenía una mayor empleabilidad previa a recibir las prestaciones. Y en términos agregados, solo un 10% de los receptores de subsidios o ayudas que consideramos pobres logran salir de esa situación. En el propio informe que hizo nuestro amigo José Luis Escrivá, cuando presidía la AIREF sobre el programa de rentas mínimas en España, antes de introducir todas estas cosas encantadoras para salvar a la gente de la miseria y convertirla, por supuesto, en siervos del Estado, te decía que el 48% de la gente que recurría a las ayudas se quedaba atrapada. Sí. Entonces yo creo que este es un tema que es una situación muy delicada porque se presta enormemente a la demagogia, pero indiscutiblemente hay que tenerlo en la cabeza para no cometer errores. Ayudas permanentes cercanas a los ingresos que se percibiría trabajando son un cáncer social y perjudican a la gente que las recibe. De la dependencia, ¿queréis decir algo? Y con esto terminamos. Yo la dependencia no quiero decir nada porque me deprime. No hay solución. No hay solución. Entonces, podrás afrontarla con los recursos que tengas. Y no se puede pensar en que la dependencia la atiendo con 10. Necesito 20. ¿De dónde saco los impuestos para pagar 20? No puede ser. Lo que hay que pensar más bien es, tengo 10 en dependencia, quiero ganar 20, quiero gastar 20, ¿de dónde los saco? ¿Qué otro gasto puedo eliminar? ¿Qué otro concepto? ¿Qué otra...? Bueno, eso por un lado. Yo creo que España está al límite ha sobrepasado hace tiempo el límite de gasto y no es capaz de generar, ni lo será, por muchas reformas que se hagan, una corriente de ingresos capaz de pagar este gasto público. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad. Antes o después, parte de los programas de gasto se tendrán que rehacer. Yo, en cuanto a la dependencia, confío mucho en el desarrollo médico y tecnológico. Yo creo que ahí es donde hay que intentar centrarse y por esa vía quizá podamos mejorar el tratamiento de la dependencia, pero seamos realistas. España tiene 3 puntos de gasto que se tendrán que eliminar antes o después, o por las buenas o por las malas. Eso no hay manera de financiarlo, ni con la mejor reforma impositiva del mundo. No hay manera. No hay manera. Entonces eso nos llegará en su día. Si hacemos las reformas, pues muy suavemente y sin que nos percatemos de ello, y si no las hacemos, pues a la manera griega. Muy bien, vamos a terminar porque nos estamos acercando a la una. Gracias. No nos hemos ido de los asuntos que estábamos tratando, aunque lo pareciera, porque dentro de las reformas está el tender a un equilibrio fiscal que nos está pidiendo Europa y que es tan importante como todo lo demás, como nos ha demostrado esta pandemia. ¿Por qué Alemania pudo meter
ese impulso fiscal fuerte para sus empresas, porque estaba en superávit. Nosotros, por esa tendencia al gasto y al gasto estructural que tiene el gobierno, que tenemos en este momento, estábamos cerca, estamos en el 3% de déficit, y claro, cuando tú en el ministerio dices, pero ¿por qué no ponéis el crédito ampliable si queréis ayudar a las empresas que los necesitan? Dicen, Hacienda no nos deja porque no hay margen. Eso es lo peor que pueden decirte en un momento de estos, que lo que estamos es ante una catástrofe, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias a los tres, y bueno, yo creo que de estos asuntos seguiremos hablando y hablando. Gracias.